Sí, mi amor, ella está dormida. Como siempre. Te espero en el bar a las 10. Era la voz de mi esposo Tomás, susurrando en el pasillo. Estaba al teléfono con su amante, arreglando un encuentro. Creía que yo dormía por los medicamentos, como siempre. Pero esta vez estaba despierta. Completamente alerta, escuchando cada palabra traicionera. Está dormida, dijo sobre mí. Como si yo fuera solo un obstáculo que había que esquivar. Me llamo Isabel. Nuestra casa en el barrio de Malasaña, con sus paredes de ladrillo visto y ventanas que daban a una calle siempre bulliciosa, fue testigo de mi lenta disolución. Yo era una mujer intensa, siempre lo fui. Tenía una fuerza aparente que impresionaba a quienes solo me conocían por fuera. Pero detrás de esa fachada, mi corazón estaba remendado con cicatrices que nadie podía ver. El calor sofocante de los veranos madrileños parecía amplificar el vacío que me consumía por dentro. Las noches eran mi peor enemigo. Me acostaba en la cama y sentía el peso de la soledad aplastando mi pecho. Era un agujero negro que absorbía cualquier rastro de esperanza, un vacío que ni los medicamentos más fuertes podían llenar. Y tomaba muchos medicamentos. Para dormir, para olvidar, para silenciar el dolor constante de no sentirme amada. Tranquilizantes para la ansiedad. Somníferos para el sueño. Antidepresivos para la tristeza. Mi mesita de noche parecía una farmacia particular. Solo hasta que te sientas mejor, decía el doctor Fernández, mi psiquiatra, ajustándose las gafas con aire preocupado. Es temporal, Isabel. Temporal. ¡Qué palabra tan curiosa! 3 años después, yo seguía tragando esas pastillas todos los días, como quien toma vitaminas para sobrevivir. Cuando el cóctel químico finalmente hacía efecto, me sumía en un sueño artificial y pesado. Era como hundirse en una piscina de algodón, donde ni siquiera los sueños podían alcanzarme. Me quedaba allí, inmóvil como una muñeca rota, mientras el mundo seguía girando a mi alrededor. Lo que no sabía era que Tomás había descubierto la utilidad de ese estado. Para él, mi letargo medicado no era una tragedia, era una oportunidad perfecta. Mientras yo flotaba en ese limbo químico, él aprovechaba la oscuridad para salir sigilosamente de casa y encontrarse con sus amantes. Escuchaba el chirrido de la puerta principal, el motor del coche alejándose en la madrugada. Pero estaba tan entumecida que no podía procesar del todo lo que estaba ocurriendo. Para Tomás, mi entumecimiento era una bendición, un escondite conveniente para sus traiciones. Había encontrado la situación perfecta, una esposa que no hacía preguntas, que no causaba problemas, que simplemente existía como un mueble más en la casa. Me observaba todas las noches, esperando el momento exacto en que los medicamentos hacían efecto. Conocía mi rutina mejor que yo misma. Sabía que después de las 10 de la noche estaría completamente fuera de combate, perdida en una neblina química que duraría hasta el amanecer. Durante el día, Tomás fingía ser el esposo preocupado. Me preguntaba por los medicamentos, si los había tomado en la dosis correcta, si me sentía mejor. Incluso llegaba a separar las pastillas para mí, organizándolas en pequeños compartimentos semanales. Tienes que tomarlos bien, Isabel, decía con falsa ternura. El médico dijo que es importante mantener la regularidad. ¡Qué ironía! Se preocupaba por mi medicación no porque le importara mi salud, sino porque necesitaba asegurarse de que permaneciera lo suficientemente inconsciente para sus aventuras nocturnas. Las crisis de ansiedad que me llevaron a los medicamentos comenzaron años atrás, cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio se estaba desmoronando. Pero en vez de enfrentar los problemas, elegí el camino más fácil, anestesiarme. Y Tomás no solo permitió esa decisión, sino que la incentivó. Pero hubo algo que él no consideró en sus cálculos egoístas. Algo que ni los medicamentos más fuertes podrían suprimir para siempre. Ese entumecimiento no duraría eternamente. Algo empezó a cambiar dentro de mí. No fue de un momento a otro, sino gradualmente, como el sol que asoma despacio en el horizonte. Ya no quería seguir viviendo en ese trance permanente, anestesiada y ausente de mí misma.
La decisión vino una tarde cualquiera, cuando me miré en el espejo del baño y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ojos vidriosos, piel pálida, cabello sin vida. Era como ver a un zombi vestido con mi ropa. No puedo más, susurré a mi reflejo. En secreto, inicié el proceso más doloroso de mi vida, dejar los medicamentos. No se lo conté al doctor Fernández ni a Tomás. Era algo que necesitaba hacer sola, en la soledad de mi propio infierno. Las primeras noches fueron crueles. Me acostaba en la cama y sentía todo mi cuerpo temblar, como si hubiera un terremoto constante bajo mi piel. Las manos se agitaban incontrolablemente, el sudor frío me corría por la frente aunque el aire acondicionado estuviera encendido. Mi cerebro, acostumbrado a la química artificial, protestaba con violencia. Era como si miles de agujas perforaran mi mente al mismo tiempo. La abstinencia me convertía en una criatura salvaje atrapada dentro de mi propio cuerpo. Tomás ni se daba cuenta. Continuaba con su rutina habitual, saliendo sigilosamente después de las 10, creyendo que yo estaba sumida en mi sueño químico de siempre. No tenía idea de que pasaba la madrugada entera despierta, luchando contra demonios invisibles. Los recuerdos, antes enterrados bajo capas de medicamentos, comenzaron a regresar como puñaladas emocionales. Recordaba a la mujer que alguna vez fui, apasionada por el arte, que bailaba sola en la cocina mientras preparaba paella los domingos, que se perdía en los libros de Pablo Neruda en las tardes nubladas del otoño madrileño. ¿Dónde estaba esa Isabel? ¿Qué había pasado con ella? Lloraba a escondidas en el baño, mordiendo una toalla para sofocar los gritos que querían escapar. Era un llanto desesperado, de quien redescubre el dolor después de años anestesiada. Cada lágrima parecía quemar mi piel como ácido. Las crisis de ansiedad volvieron con fuerza total. Mi corazón se aceleraba sin razón aparente, las manos sudaban, la respiración se volvía corta y entrecortada. Pero ahora enfrentaba todo eso de forma cruda, sin la protección de los tranquilizantes. Durante el día, fingía normalidad frente a Tomás. Cuando me preguntaba por los medicamentos, le mentía descaradamente. Los tomé todos, como siempre decía, mostrando los compartimentos vacíos que vaciaba en secreto en el inodoro. Él quedaba satisfecho y seguía con sus cosas, sin sospechar nada. Los temblores en mi cuerpo se volvieron frecuentes. A veces estaba tomando el desayuno y la taza empezaba a temblar en mi mano, derramando el líquido caliente sobre la mesa. Tomás atribuía eso a los efectos secundarios normales de los medicamentos. Pero había una fuerza naciente dentro de mí. Cada día de lucha, sin las muletas químicas, sentía una energía diferente pulsar por mis venas. Era doloroso, era brutal, pero era real. Por primera vez en años, estaba sintiendo algo genuino. Comencé a redescubrir pequeños placeres olvidados. El sabor real de la comida, que antes no era más que una pasta insípida en mi boca. La textura de las telas contra mi piel. El canto de los pájaros en la plaza frente a nuestra casa. Mis sentidos estaban volviendo a la vida. Una noche, mientras Tomás dormía profundamente a mi lado, me levanté de la cama y fui a la sala. Encendí el equipo de música muy bajito y puse una canción de flamenco que solía amar. Cerré los ojos y dejé que mi cuerpo se moviera lentamente, recordando los pasos que algún día conocí de memoria. Era como si estuviera resucitando pedazo a pedazo. Cada día sin los medicamentos, aquella mujer apasionada por la vida volvía a surgir, un poco más viva, más fuerte, más decidida a renacer por completo. Los fantasmas del pasado aún me acechaban, pero ahora tenía el coraje de enfrentarlos cara a cara. Estaba despertando. Y eso era solo el comienzo. En una noche aparentemente común, algo cambió para siempre. Era un martes cualquiera de noviembre, con ese frío típico del otoño madrileño que empañaba los cristales. Yo estaba acostada en la cama, con los ojos cerrados, pero completamente despierta. Hacía semanas que fingía tomar los medicamentos, tirándolos en secreto al inodoro. Mi cuerpo ya se estaba acostumbrando a la vida sin la niebla química, pero Tomás no sospechaba nada. Para él,
Yo seguía siendo la esposa apagada de siempre. Entonces lo escuché. Era su voz, amortiguada, viniendo del pasillo. Un susurro cargado de deseo e intimidad que me heló la sangre. Sí, mi amor, ella está dormida. Como siempre. Te espero en el bar a las 10. Fue como una explosión dentro de mi pecho. Mi corazón se aceleró como un motor descontrolado. La sangre hervía en mis venas con una intensidad que no sentía desde hacía años. Cada palabra suya resonaba en mi cabeza como un martillo golpeando metal al rojo vivo. Ella está dormida. Dormida. Como si yo fuera un interruptor que él podía encender y apagar a su antojo. Como si fuera solo un obstáculo inconveniente en su vida de traiciones. ¡Qué situación tan horrible! ¿Alguna vez sospecharon de algo así? Me senté en la cama, las lágrimas brotando de mis ojos, pero no eran de tristeza. Era una rabia pura, destilada. Una furia que había estado enterrada bajo años de medicamentos y que ahora subía a la superficie como lava de un volcán. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cuántas veces había usado esas mismas palabras, hablando de mí como si fuera una mascota sedada? Me levanté de la cama con una determinación que no sentía desde hacía años. Mis pies tocaron el suelo frío, pero apenas lo noté. La adrenalina corría libre por mi cuerpo, dándome una energía salvaje. Caminé hasta la puerta del dormitorio y la abrí lentamente. Tomás estaba en el pasillo de espaldas a mí, todavía susurrando por teléfono con su amante. No me vio llegar. No puedo esperar a verte, decía con una voz melosa que no me dirigía a mí desde hacía años. Tomás. Se giró bruscamente, el móvil casi se le resbaló de las manos. Su rostro se puso pálido al instante, como si hubiera visto un fantasma. Los ojos se le abrieron de par en par, puros de terror. Isabel, tú estabas dormida. Lo estaba. Pero ya no. Lo miré directamente a los ojos, sin parpadear, sin titubear. Por primera vez en años, me sentía completamente presente, completamente viva. Vamos. ¿Qué? ¿Vas al bar? Llévame contigo. Quiero ver qué haces cuando crees que estoy dormida. El color desapareció completamente de su cara. Tomás abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, intentando formar palabras que no salían. Llévame contigo. Solo eso. Intentó argumentar, balbucear excusas patéticas, pero yo ya había decidido. No había marcha atrás. Después de años siendo tratada como una inválida mental, finalmente estaba tomando el control de la situación. Fui hasta el armario y saqué un vestido olvidado en el fondo, entre ropa que no usaba desde hacía mucho. Era rojo, vibrante, me recordaba a la mujer que fui alguna vez. Me lo puse con movimientos firmes y decididos. Caminé hasta el espejo del baño y me miré. Mis ojos brillaban con una intensidad que no veía desde hacía años. Tomé el pintalabios rojo, casi vencido de tanto tiempo guardado, y pinté mis labios con lentitud, como quien se arma para la guerra. Cada gesto era una declaración. Cada movimiento, un acto de rebeldía contra años de sumisión química. Salí del baño transformada. Tomás me esperaba en el pasillo sudando frío, intentando desesperadamente encontrar una salida a aquella situación. Vamos, repetí, caminando hacia la puerta. Isabel, por favor, esto es un malentendido. Vamos, Tomás. Ahora. Tomé las llaves del coche de la mesa de la entrada. Si no me llevaba, iría sola. Pero sabía que no tendría el valor de dejarme ir sola al bar donde había quedado con su amante. Entré en el coche y me senté en el asiento del pasajero. Miraba fijamente hacia adelante sin parpadear, sin mostrar ninguna emoción más allá de la determinación helada que me dominaba. Tomás entró al coche a mi lado, con las manos temblando mientras colocaba la llave en el contacto. Sudaba como si estuviera en una sauna, sintiendo como el control de la situación se le escapaba entre los dedos. Durante todo el trayecto hasta el bar, permanecimos en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era denso, cargado de tensión, cortante como una cuchilla.
Podía sentir su desesperación emanando como ondas de calor. Finalmente, después de años dormida, estaba completamente despierta. El bar era típico del centro de Madrid, luces tenues, música ambiental y una atmósfera que mezclaba romanticismo barato con encuentros clandestinos. Apenas entramos, sentí la tensión en el aire como una corriente eléctrica. Tomás eligió una mesa en un rincón, lejos de la entrada, donde normalmente se escondería con su amante. Sus manos temblaban ligeramente al acercarme la silla, en un gesto de caballerosidad forzado y completamente fuera de lugar. Nos sentamos. Esperamos. Yo observaba cada uno de sus movimientos, cada mirada nerviosa hacia la puerta, cada vez que revisaba el móvil con una desesperación creciente. Era fascinante ver a ese hombre que siempre había tenido el control total sobre mi vida desmoronarse delante de mis ojos. Pasaron 15 minutos. Luego 20. Luego media hora. Su móvil vibró. Un mensaje. Tomás lo leyó rápidamente y su expresión cambió de nerviosismo a puro desespero. Cerró los ojos y suspiró con fuerza. No viene, murmuró, más para sí mismo que para mí. ¿Cómo dices? ¿Que no se siente bien? No puede venir. Me reí. No fue una risa sarcástica ni amarga. Fue una risa genuina, liberadora, que brotó desde lo más profundo de mi alma. Era como si años de dolor salieran de mi cuerpo a través de esa carcajada. La amante había huido. La pobre probablemente recibió un mensaje de él avisando que yo estaba con él, y prefirió no aparecer. ¡Qué situación deliciosa! Me levanté de la mesa con una energía que no sentía hacía años. La amante huyó y ella se convirtió en la reina de la fiesta. Me encantó esa venganza. ¿Y tú? ¿Desde qué ciudad estás siguiendo esta historia? ¿Sabes una cosa, Tomás? Ya que estamos aquí, voy a aprovechar la noche. Caminé hasta el bar y pedí un vino tinto. El camarero, un joven con acento andaluz, me sonrió de manera genuina. Buena elección, señora. Este Rioja es excelente. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me sonrió de esa forma? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí vista, reconocida como una mujer? La música cambió a algo más animado, un flamenco moderno que aceleró mi sangre. Sin pensarlo dos veces, empecé a moverme al ritmo de la música. Mis caderas se balanceaban de forma natural, mis brazos se alzaban con gracia, como si mi cuerpo recordara una danza ancestral. Un hombre de mediana edad, bien vestido, se acercó y extendió la mano. ¿Me concede este baile? Miré hacia atrás. Tomás seguía en la mesa, observando todo con una expresión de asombro y rabia contenida. Le sonreí al desconocido. Con mucho gusto. Bailamos. Hablé con desconocidos en el bar. Los brindis surgían por todos lados. Personas que nunca había visto en mi vida se acercaban, atraídas por la energía que irradiaba. Era como si fuera un imán, atrayendo toda la vida que había estado reprimida durante años. Estaba olvidando lo que es sentirse viva, dije lo suficientemente alto para que Tomás escuchara, mientras brindaba con una mujer simpática que trabajaba en una galería de arte. Cada sorbo de vino, cada risa, cada conversación era una declaración de independencia. Estaba resucitando allí mismo, en el bar donde mi marido planeaba traicionarme una vez más. Tomás seguía sentado en la mesa, solo, observando mi transformación con una mezcla de incredulidad y furia. No era celos lo que veía en sus ojos. Era algo mucho peor, era la desesperación de ver cómo el juego se volvía completamente en manos de la mujer que había subestimado durante tanto tiempo. Se levantó y vino hacia donde yo estaba, intentando mantener la compostura frente a los extraños. Isabel, ya basta. Aún eres mi esposa. Dejé de bailar y lo miré directamente. Todas las personas a mi alrededor guardaron silencio, sintiendo la tensión que se formaba entre nosotros. No. Más. Las palabras salieron de mi boca con una fuerza que me sorprendió. Eran dos palabras simples, pero cargadas con el peso de una liberación de años. Volví a reír, esta vez mirándolo directamente a los ojos.
Era la risa de una mujer que había redescubierto su libertad, su fuerza, su capacidad de elegir su propio destino. Ya no soy tu esposa, Tomás. No de la forma en que tú quieres que lo sea. Todo el bar estaba atento ahora. Tomás se dio cuenta de que se había convertido en el centro de una escena embarazosa. Su rostro se tiñó de rojo por la humillación. Incapaz de encontrar palabras para responder, sin argumentos para justificar años de manipulación y traición, hizo lo único que le quedaba. Se dio la vuelta y se fue. Solo, humillado, tragado por el propio juego que había orquestado durante tanto tiempo. Yo seguí en el bar, celebrando mi resurrección con personas cuyos nombres ni siquiera conocía, pero que me trataban con más respeto y cariño que el que mi propio marido había demostrado en años. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía completamente viva. Volví a casa cuando el sol ya empezaba a pintar el cielo de Madrid con tonos dorados. Había pasado toda la madrugada en el bar, conversando, riendo, bailando, redescubriendo a la mujer que había enterrado bajo años de medicamentos y sumisión. Me dolían los pies dentro de los tacones que no usaba desde hacía mucho, pero era un dolor bueno. Era el dolor de quien había caminado hacia la libertad con sus propias piernas. Aún sentía en el cuerpo la energía de esa noche transformadora. Cada célula vibraba con una vitalidad que creía perdida para siempre. Era como si hubiera bebido un elixir mágico que me devolvía a la vida. Abrí la puerta de casa despacio, no porque quisiera evitar despertar a alguien, sino porque quería saborear ese momento. Era la primera vez en años que entraba en esa casa como dueña de mí misma. El silencio me recibió, pero ya no era ese silencio opresivo que antes me asfixiaba. Era un silencio limpio, liberador, lleno de posibilidades. Caminé por la sala y de inmediato noté que algo estaba diferente. El armario del cuarto estaba entreabierto, y desde lejos se podía ver que estaba vacío. Las ropas de Tomás habían desaparecido. Se había ido como un ladrón en la madrugada. Recorrí toda la casa, haciendo un inventario silencioso de todo lo que faltaba. Sus cosas personales, sus libros, hasta la crema de afeitar del baño. Era como si nunca hubiera existido allí. Me senté en el sofá del salón, exhausta pero profundamente viva. Mi vestido rojo estaba arrugado, el labial se había borrado durante la noche, mi cabello estaba despeinado. Pero nunca me había sentido tan hermosa. Y entonces llegaron las lágrimas. No eran lágrimas de dolor ni de arrepentimiento. Eran lágrimas de puro alivio, como una lluvia refrescante tras años de sequía. Lloré por todos los años perdidos, por todas las noches que dormí anestesiada mientras mi vida pasaba en blanco, por todas las veces que me permití ser tratada como un fantasma en mi propia existencia. Pero sobre todo lloré de gratitud. Gratitud por haber encontrado fuerzas para despertar, para dejar los medicamentos, para enfrentar la cruda y dolorosa realidad que tenía frente a mí. Por primera vez en mucho tiempo me sentía entera. Dueña de mí misma. Ya no había fingimientos, ya no había entumecimiento químico, ya no existía la necesidad de agradar a un hombre que me veía como un estorbo conveniente. Solo quedaba la verdad. Cruda, dolorosa a veces, pero genuina. Me levanté del sofá y fui hasta el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero brillaban con una intensidad que no veía hacía años. Había fuerza en ese rostro, determinación, una belleza que no venía de cosméticos o artificios, sino de un alma que había renacido. La luz del sol entraba por las ventanas, iluminando cada rincón de la casa que ahora era solo mía. Ya no había sombras escondiendo traiciones, no había más secretos susurrados en los pasillos, no estaba más la presencia asfixiante de un hombre que me despreciaba. Solo quedaba yo. Isabel. Viva, despierta, entera. Pensé en la noche anterior, en cómo había bailado con desconocidos, en cómo me había reído sin necesitar motivos elaborados, en cómo me había sentido vista y valorada por personas cuyos nombres ni siquiera sabía. Recordé la expresión de desesperación en el rostro de Tomás cuando se dio cuenta de que había perdido por completo el control sobre mí. Años de manipulación sutil, de mantenerme dopada y dependiente,
Todo se deshizo en una sola noche. Probablemente él estaba ahora en casa de algún amante, intentando explicar lo inexplicable, tratando de justificar cómo su esposa apagada había resucitado y lo había humillado públicamente. Pero eso ya no era problema mío. Los meses que siguieron fueron de una transformación que jamás imaginé posible. Era como si hubiera salido de un coma profundo y necesitara reaprender a vivir, a respirar, a existir en el mundo como una persona completa. Lejos de los medicamentos que me mantenían en una niebla constante, lejos de las mentiras que envenenaban cada día de mi vida, finalmente logré reconstruir mi existencia con mis propias manos. El primer paso fue buscar al doctor Fernández y contarle la verdad sobre los medicamentos. Al principio se mostró preocupado, pero al ver mi estado mental, lúcida, decidida, viva, accedió a acompañarme en la transición definitiva hacia una vida sin dependencia química. «Estás diferente, Isabel», dijo en una consulta, ajustándose los lentes con una sonrisa genuina. «Hay una luz en tus ojos que no veía desde hace años». Con la mente clara, redescubrí talentos que había olvidado por completo. Recordé que siempre tuve facilidad con los idiomas, que amaba el arte, que sabía cocinar platos deliciosos cuando estaba inspirada. Había una mujer creativa y capaz enterrada bajo años de adormecimiento. Decidí abrir un pequeño negocio, algo que fuera completamente mío. Alquilé un espacio diminuto en el barrio de La Latina y monté una escuela de idiomas especializada en español para extranjeros. Era un proyecto modesto, pero era mío. Cada decisión, cada detalle, cada éxito y cada dificultad eran completamente míos. Mi rutina volvió a tener color, ritmo y sentido. Me despertaba temprano, sin alarma, simplemente porque mi cuerpo estaba ansioso por empezar el día. Preparaba el desayuno saboreando cada sorbo, me vestía con ropa que me hacía sentir bonita, caminaba por las calles de Madrid notando detalles que antes pasaban desapercibidos. Por la noche, en vez de drogarme con pastillas para huir de la realidad, leía libros, veía películas que me emocionaban, a veces salía a bailar sola o con amigas que había hecho en esta nueva etapa de mi vida. Era una mujer en paz, pero no dormida. Estaba alerta, viva, con los ojos bien abiertos al mundo y a todas sus posibilidades. A veces me sorprendía riendo sola, simplemente al recordar cuán fuerte fui aquella noche en el bar. La mujer que enfrentó a Tomás y dijo «no» más aún vivía dentro de mí, recordándome cada día que nunca más sería víctima de nadie. Mientras tanto, Tomás vagaba de mujer en mujer, intentando revivir el juego de poder que antes lo alimentaba. Pero fracasaba cada vez. Intentaba con cada nueva conquista la misma estrategia que usó conmigo, buscaba mujeres vulnerables, ofrecía cuidado y protección, intentaba crear una dependencia emocional. Pero nunca lograba mantener el control por mucho tiempo. Porque jamás volvería a encontrar a alguien como yo en el estado en que estaba. Alguien tan rota, tan necesitada de aprobación, tan dispuesta a anularse completamente por migajas de afecto. Las mujeres de hoy eran diferentes. Estaban más despiertas, más conscientes de sus derechos, menos dispuestas a aceptar manipulación disfrazada de amor. Tomás había perdido para siempre la oportunidad de controlar, debilitar y apagar a una persona. Estaba condenado a vagar eternamente, buscando algo que ya no existía. Una noche, casi un año después de aquella madrugada transformadora, estaba cerrando la escuela cuando apareció en la puerta. Parecía más viejo, con ojeras profundas y una expresión de derrota que me sorprendió. «Isabel», dijo con voz vacilante. «¿Estás bien?» «Muy bien». Lo miré sin rabia, sin rencor, pero también sin ningún rastro de la mujer sumisa que él había conocido. «Estoy», respondí simplemente. «Yo me equivoqué. Mucho. Tú no merecías». «No, no lo merecía», concordé. «Pero eso ya no importa». Se quedó ahí, parado como si esperara algo de mí. Perdón, tal vez. O una oportunidad para explicar lo inexplicable. «Cuídate, Tomás», dije, cerrando con llave la puerta de la escuela. «De verdad». Caminé a casa sin mirar atrás. Ya no había nada allí para mí. Solo era un fantasma de mi pasado,
intentando revisitar a una persona que ya no existía. ¡Qué final perfecto! Ella renació y a él le salió todo mal. Suscríbanse para las próximas.